Se van a presentar algunas consultas, preguntas o quizás alguna socialización de parte de ustedes en relación, ¿no?, a vuestras experiencias de procesos de intervención específicos en el área de la salud. Ya la representante de Escuela Mujer señaló mi experiencia. Efectivamente, la experiencia está vinculada a todo lo que son monitoreo, evaluación de proyectos, de programas sociales. De igual manera, señalar que he desarrollado, ¿no?, intervención en todo lo que es el campo de la salud, específicamente en la salud comunitaria, ya un espacio sumamente importante para la trabajadora social, para el trabajador social, que se han ido abriendo, ¿no?, campo importante. Siempre he señalado que el trabajo social es una disciplina, ¿no?, de las ciencias sociales, pero una carrera que te aboca a poder desarrollar, ¿no?, experiencias diversas en las diversas áreas en las cuales intervenimos. Pero por otro lado también es importante señalar que el trabajo social parte de poner pues dosis de innovación, de creatividad en todos los campos, ¿no?, en las cuales desarrollamos la intervención. Bien, yo he preparado unas diapositivas para poder compartirlas con ustedes un momento, por favor. Bien, ahí tenemos. Antes de ir pasando las diapositivas, quiero señalar que el campo de la salud es una de las áreas más antiguas, ¿ya?, más antiguas, de mayor intervención del profesional de trabajo social. Y según datos, ¿no?, de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, que es el FITS, seguramente lo han escuchado, han revisado información sobre ello, pues nos señala que actualmente más de una tercera parte, ¿no?, de estos profesionales de todo el mundo, pues desempeñan labores profesionales específicas en el ámbito de la salud, ¿no? Y casi la mitad de todos, pues, los que existen, digamos, en el mundo, ejercen las actividades, ¿no?, que tienen que ver de manera directa o indirectamente con la salud de la población, ¿no? Entonces, es necesario contextualizar también nuestro proceso de intervención, ¿verdad? Sé que muchos nos ubicamos en distintos, digamos, centros de salud, en hospitales, en clínicas privadas también, que hoy en día están acogiendo, ¿no?, al trabajo social como una carrera, como una profesión importante y que parte de desarrollar todo un trabajo multidisciplinario, ¿no? Una cosa es hablar de lo multidisciplinario en la cual tú con tus conocimientos, la experiencia que tienes en desarrollar, ¿no?, intervención en este campo importante, pues parte, ¿no?, de poder aplicar y poner en práctica los distintos instrumentos, herramientas que te van a permitir desarrollar una intervención acorde, ¿no?, a los requerimientos institucionales. Pero por otro lado, también el trabajo social, pues participa de manera interdisciplinaria. Si estás en el sector salud, pues estás interactuando con la enfermería, ¿no?, con la carrera de enfermería, con médico y con otras, ¿no?, digamos, disciplinas, por ejemplo, también pues con la psicología, para desarrollar todo un trabajo interdisciplinario, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es importante dar una mirada a nuestra intervención desde el trabajo social. Por otro lado, quiero señalar que efectivamente la profesión de trabajo social, pues, ¿no?, se encarga básicamente de poder ver, ¿no?, de poder desarrollar esa intervención con las personas que están, digamos, en un hospital, en un centro de salud, y viendo, ¿no?, específicamente la atención de sus problemáticas. Más adelante voy a medida que vamos a ir pasando las diapositivas, vamos a ir revisando también las funciones específicas
del trabajador social en el sector salud. Entonces, viendo un poco esta parte introductoria, pues señalar que, por otro lado, ¿no? De ver esta tensión, ¿no? De las problemáticas sociales, ¿no? Detectadas en la salud, pues es ver también qué programas, ¿no? Qué programas se tiene que diseñar para que se dé una atención primaria. Así es, nuestra intervención desde el trabajo social en el sector salud se vincula específicamente a esa atención primaria, ¿ya? Donde se desarrolla pues funciones básicas, preventivas sobre todo, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que mirar, como decía, sentando las bases, ¿ya? Del trabajo social en este ámbito de la salud. Bien, voy a pasar las diapositivas. Un momento. Quiero señalar que el curso está dividido en 3 momentos importantes. Por un lado, vamos a ver específicamente una área de intervención del trabajo social en esta oportunidad viendo el tema de salud. Luego vamos a ver las funciones específicas del trabajador social y luego vamos a ir aterrizando en los instrumentos, ¿ya? Que hacemos uso para el sector salud, ¿no? Y bueno, a partir de eso también vamos a ir viendo y un poco compartiendo algunos formatos que se utilizan, ¿no? En esta área específica. A ver, un momento. Ya, les decía que las áreas de intervención de trabajo social, mirando específicamente salud, quiero señalar que la intervención se relaciona con el actuar profesional, ¿no? Dirigido a un colectivo para poder cambiar, transformar, modificar situaciones problemáticas, ¿no? A partir de una realidad contextual. Entonces se explica cómo la acción de mediar una situación o problemática no resuelta. García, ¿no? Lo señala claramente. Pero por otro lado, miramos que estas diversas áreas en las cuales intervenimos, pues también existen, ¿no? Áreas de intervención a nivel tradicional, a nivel potencial y a nivel emergente. Cuando me refiero a lo tradicional, está específicamente el sector salud y educación. 2 áreas en la cual, ¿no? El trabajo social ha venido interviniendo desde su creación. Pero cuando hablamos de las potenciales, pues voy viendo la intervención del trabajo social en distintas, digamos, experiencias como los proyectos sociales, ¿verdad? Tenemos intervención a nivel de proyectos sociales, generalmente pues formuladas, diseñadas por los organismos no gubernamentales, ¿no? Varias experiencias interesantes conocemos de las cooperaciones internacionales en las cuales también trabajaron temáticas de salud. Pero entonces ahí vemos otro punto importante. Se trabajan también temas de salud mental comunitaria, ¿ya? Entonces ahí es una cuestión de mirar esa área específica. Pero cuando me refiero a las emergentes, voy viendo, por ejemplo, proyectos que tienen que ver con medio ambiente, los programas sociales, ¿verdad? Programas sociales diseñados por el Estado a partir, ¿no? de mirar las políticas sociales como parte de los lineamientos, ¿no? Que diseña el Estado para poder atender poblaciones de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Y entonces ahí vamos definiendo. Por eso quiero señalar y ubicar a la intervención específicamente en salud como una área tradicional. Dicho esto, quiero referirme que el campo de la salud es uno de los sectores más antiguos y de mayor intervención del profesional en trabajo social, ¿no? Según datos de la Federación Internacional de Trabajos Sociales. Y en el campo de la salud específicamente, pues, definido como esa actividad profesional, ¿no? Que
básicamente mira, se vincula a ver, a revisar cuestiones psicosociales que inciden en ese proceso, ¿no? de enfermedad, así como en el tratamiento también de problemas psicosociales que aparecen, ¿no es cierto? Y entonces viendo estas cuestiones de relación hacia las situaciones de enfermedad. Por otro lado, las funciones específicas del trabajador social sanitario, lo llaman también así, mira cuestiones importantes, por un lado la investigación, por otro lado la promoción, la prevención, la recuperación, rehabilitación y la gestión y administración de los servicios. Funciones básicas. ¿Ya? No quiero referirme a que solamente existen estas funciones. Son las funciones básicas porque a estas se suman otras funciones específicas que el sector salud obviamente también te pide que lo tengas en cuenta. Sabemos muy bien que ahora cuando realizan los contratos a nivel, digamos, en Perú, me voy a referir a E-Salud, ¿no? Digamos, pues elaboran, ¿no? Términos de referencia. Y obviamente, cuando uno postula, pues tienes ahí un conjunto de acciones, de actividades que tienes que cumplirlas, ¿no? En el tiempo para el cual has sido tú contratado o contratada. ¿Ya? Me voy a referir a estas funciones básicas, mirando un punto muy importante que tiene que ver con la investigación. Cuando hablamos de la investigación es participar con el equipo interdisciplinario, ¿ya? En proyectos de investigación sobre la salud integral de la población. Y así también se aporta, ¿verdad?, en la solución de problemas de salud de la comunidad, ¿no? Es muy importante mirar ese punto específico. Cuando señalamos que efectivamente se tiene que dar esa investigación, pues parte de mirar, digamos, cuestiones importantes que realmente nos permitan conocer, ¿ya?, las carencias, las necesidades sociales, ¿no?, que inciden en el proceso de salud y enfermedad por lo que atraviesa una persona. Pero por otro lado también te invita a identificar las redes familiares y sociales. El trabajador social, pues, realiza la evaluación de las redes familiares y sociales. El usuario A tiene las redes familiares y sociales. El usuario B contará con esas redes familiares y sociales. Quizás el usuario C no cuenta con esas redes familiares y sociales. Entonces, parte de promover, de hacer uso de distintos recursos disponibles, ¿no es cierto?, para poder apoyar, ¿no?, a ese usuario. Y obviamente lo hacemos a través de las distintas funciones. Entonces aquí, como les decía, en la investigación es clave. Aparte de ver toda esa cuestión importante que les señalo, por otro lado también es importante investigar las características socioeconómicas de la población atendida. El trabajo social desarrolla una intervención minuciosa. Incluso, viendo el nivel de intervención de trabajo social, pues estaríamos hablando del trabajo social que atiende casos. ¿Se acuerdan, no?, el método tradicional de trabajo social de caso, grupo y comunidad? Pues en valga la redundancia, en este caso, es mirar a ese nivel. Yo le llamo niveles de intervención de trabajo social, ¿ya? Entonces, el nivel estaría aquí más vinculado a atender casos. Por eso es que tengo que desarrollar esa investigación de las características socioeconómicas de la población atendida. Por otro lado, se tiene que analizar y actualizar la información sobre las necesidades, sobre las expectativas, sobre las percepciones de los usuarios, ¿no es cierto? ¿Qué piensan del servicio?
porque aquí tenemos que ver la satisfacción también del usuario, ¿verdad? ¿Qué tan satisfecho, satisfecha se siente con los servicios de salud que se le ha brindado? Entonces ahí investigo pues esas percepciones. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son sus ideas? Etcétera, ¿no es cierto? Asimismo, te permite también, cuando hablamos de investigación, evaluar, ¿no?, el impacto, digamos, de algunas acciones que desarrollamos viendo el proceso de atención, de prevención, ¿no? Y mirando a la familia, a la comunidad en el cual pues tiene como entorno el usuario o la usuaria. ¿Ya? Entonces eso es necesario, importante poder realizar. Como les decía, este estudio, este análisis y la actualización de la información es sumamente importante. Tenemos que hacer uso de diversos formatos, y estos formatos lo podemos elaborar desde nuestra propia creatividad, desde nuestra propia iniciativa, para ir justamente analizando y actualizando esa información. Si tenemos la información, ¿no?, suficiente, necesaria, pues esta información también se va a ir convirtiendo en conocimientos. Entonces aquí surge un dúo, podría decir, digamos, cuando hablamos de una sociedad de información. Hoy en día tenemos la posibilidad, ¿no?, de hacer uso de herramientas virtuales, de poder recoger información, ¿no? Incluso a través de las llamadas telefónicas tenemos otros medios para poder comunicarnos y todo ello. Pero por otro lado, también vinculo a esta sociedad del conocimiento, o sea, cómo analizo la situación real de estas poblaciones, de estos usuarios, ¿no?, que acuden a los servicios para su atención. Por otro lado, en la investigación, efectivamente es evaluar, ¿no?, ese impacto, como les decía, de las alternativas de atención, de prevención, ¿no?, de la persona, de la familia, de la comunidad y todo ello, ¿no? Entonces, mirando, pues, situaciones diversas que se puedan presentar, ¿no? Porque si un usuario, obviamente, está, pues, digamos, recibiendo los servicios de salud, ya sea a nivel de que se quedó internado en el hospital, o es que viene, o cuando viene, ¿no?, a poder recibir alguna atención por parte de los médicos y todo ello. Entonces, nosotras como trabajadoras sociales igual también estar al tanto de estos procesos, ¿no es cierto?, de atención, de prevención. Otra cosa importante dentro de la investigación es mirar nuestra participación en el análisis, ¿ya?, de la información de oferta y demanda de servicios de salud, ¿no?, del área de influencia que permita proponer pues alternativas de solución, plantear temas, ¿no?, de sondeo, de exploración, investigación referente a aspectos sociales, económicos, culturales, asociados a condiciones específicas de salud. Quiero señalar algo muy importante, y eso parte también de nuestra reflexión, de nuestro análisis. Los trabajadores sociales estamos preparados para realizar diversas investigaciones, pero a pesar que tenemos, ¿no?, digamos, estas herramientas, tenemos seguramente algunas cuestiones importantes en lo que tiene que ver en nuestros conocimientos en la temática de salud, pues no publicamos, no sistematizamos nuestras experiencias, como que todo se va quedando en archivo, ¿verdad? Tenemos la suficiente experiencia de todos nuestros procesos de intervención, pero no lo socializamos, no lo plasmamos en documentos en las cuales pues se dé cuenta, ¿no?, de esa experiencia específica en el tema de la salud. Hay muchas acciones que desarrollamos,
pero no solamente en la parte operativa, ¿no es cierto? Porque cuando intervenimos en salud, también nos vamos preparando teóricamente, conocemos, ¿no es cierto?, el trabajo social y su intervención en salud. Por otro lado, miramos los enfoques. ¿Qué enfoques tenemos que aplicar en nuestro proceso de intervención, en este caso en salud? Tienes que identificar los enfoques, y los enfoques vienen a ser aquella perspectiva, aquella mirada que tú le das a tu intervención. Entonces ahí también vamos teorizando. Si bien es cierto, desarrollo, ¿no?, funciones específicas, como les decía, de investigación, de promoción, de prevención, de recuperación, de rehabilitación, de administración de los servicios, pues también tengo que ir teorizando para que la intervención sea mucho más efectiva, sea de calidad. Bien, ahora otra función específica es en la promoción, y que parte de orientar a las personas y sus familias sobre las rutas de atención del sistema de salud, ¿verdad? Brindamos información sobre la enfermedad y pautas a seguir para hacer frente al manejo externo de la problemática. Se elabora, se ejecuta, se evalúa, ¿no?, programas diversos, ¿no?, que inciden sobre la salud, ¿no?, teniendo en cuenta obviamente los múltiples factores. ¿Cuáles son los factores explicativos que inciden sobre la salud de la persona? Pero asimismo también realizamos esa promoción, ¿no?, en las personas y sus familias sobre estilos de vida saludable, ¿no? Y entonces ahí también parte de mirar esos estilos de vida saludable. Yo recuerdo en una intervención que desarrollé con USAID, seguro lo han escuchado, pues también brindaba financiamiento externo para trabajar estas cuestiones de los estilos de vida saludables. Y lo llamaban pues las familias saludables, las viviendas saludables. Y ahí se trabajaban cuestiones importantes, específicamente mirando la prevención, el cuidado de la salud, el mirar sus estilos de vida saludable, el mirar las normas de convivencia, ¿no?, en familia para preservar la salud. O sea, experiencias sumamente interesantes, sumamente significativas que dan cuenta, pues, de cómo los trabajadores sociales desarrollamos también esa intervención, no solamente, ¿no?, en un centro de salud, en un hospital, sino también a nivel comunitario, ¿no?, con toda la población de una comunidad y con los distintos sectores poblacionales. Otra función específica está también continuando viendo lo que es la prevención, pues aquí existe el trabajo en orientar y capacitar a la población sobre el uso, ¿no?, de recursos institucionales y o comunitarios, ¿no?, que puedan contribuir a que las personas alcancen mejor calidad de vida. Orientar y fortalecer, ¿no?, los vínculos que permitan la unidad familiar y capacitar a sus miembros para que aseguren la salud. Colaborar en la capacitación de voluntarios y auxiliares para ejecutar acciones de salud. Entonces, también por otro lado, elaborar planes de tratamiento conjuntamente con el usuario y el equipo interdisciplinario. Así es. Formulamos, planteamos planes de tratamiento. Y qué mejor que los planes de tratamiento sean desde una participación interdisciplinaria, ¿no?, para resolver esos problemas o deficiencias del usuario o la familia. Otra función específica está vinculado a la recuperación, y esto parte de contribuir con el resto del equipo de salud a reparar, ¿no?, los daños causados por la enfermedad. Acompañar y orientar a las familias y a las personas para que sean, pues, promotores de la recuperación de su salud, ¿no? Movilizamos recursos, tanto internos y externos del paciente.
¿no? Para ver la familia, el ámbito laboral. Ya cuando revisemos los instrumentos, vamos a ir viendo, ¿no?, la utilidad de cada instrumento en el sector salud. Entonces, como les estaba manifestando, ver esta movilización de recursos internos y externos del paciente, ¿no? Ver sus redes institucionales, ver sus redes familiares, ver sus redes sociales, que aporten efectivamente en el mejoramiento de la condición de enfermedad del paciente. Entonces vamos viendo todas esas cuestiones de manera minuciosa. Por otro lado, es orientar al medio familiar, laboral, escolar y comunitario para la reubicación social de la persona enferma, ¿no? O sea, los cuidados que tiene que recibir, las atenciones, estimular a que toda persona enferma pueda lograr el uso máximo de todas sus potencialidades. Y entonces ahí parte de mirar las capacidades tanto personales y sociales, ¿no?, de la persona, y cómo a partir de ese recurso importante que tiene de manera interna, mirando sus potencialidades, pueda contribuir también a su rehabilitación, porque no solamente pues es, digamos, tarea de la familia, ¿no?, de poder apoyarlo para que se rehabilite, sino también la misma persona. Coordinar con diversas entidades, ¿no?, que realmente tienen, ¿no?, o sea, acceso a la información, a las diversas redes de servicios, ¿no?, de las diversas instituciones, favoreciendo obviamente la calidad en la prestación de los servicios de salud. Entonces ahí hacemos las coordinaciones. Cuando hablo de esa coordinación, voy a poner un ejemplo, puede ser que, digamos, el paciente requiere, ¿no?, digamos, de apoyo psicológico, y es necesario que reciba, ¿no?, algunas sesiones, alguna terapia. Entonces ahí podemos movilizar recursos, ¿ya? Y podemos referirlo, digamos, a un centro de salud mental comunitario que existen en Perú, y bueno, tienen ahí toda una atención interdisciplinaria, ¿no? Entonces ahí sería importante también que la persona, el paciente y su familia puedan participar. Entonces ahí vamos coordinando, ¿no?, con distintas instituciones, fortaleciendo esa articulación interinstitucional. El trabajador social también en salud desarrolla esa acción importante, el de poder fortalecer, ¿no?, interinstitucionalmente y lograr, ¿no?, digamos, algunas acciones o espacios en las cuales puede participar la persona, ¿no?, que es usuario del hospital, del centro de salud, etc. Una función específica también del trabajo social es la gestión y administración de los servicios, ¿ya? Y entonces ahí entra un punto muy importante, y es la gestión estratégica. No es solamente la gestión. Cuando hablamos de gestión estratégica, pues hay que diseñar nuestras estrategias para poder cumplir con todo, ¿no?, lo previsto, con todo lo considerado en el desarrollo, ¿no?, de nuestra intervención. Entonces, al mirar la gestión y administración de los servicios, pues supone participar con el equipo de salud en la programación de actividades, con base en ese perfil epidemiológico y características socioeconómicas y culturales de la población beneficiaria del centro de atención. Por otro lado, es evaluar los programas diseñados y ejecutados por el trabajador social. Hay que evaluar. En el sector salud planteas tus propuestas, pero para plantear las propuestas también tenemos que hacer un diagnóstico rápido, ¿verdad? Y es una herramienta que siempre nos acompaña en todos los procesos de nuestra intervención. Entonces, de hecho que lo realizamos de manera conjunta, ¿no?, con las demás unidades funcionales del centro de salud, del seguro social, ¿no?, del hospital, etcétera. Pero por otro lado, cuando miramos la administración de los servicios,
es elaborar ese presupuesto para proveer, ¿no?, los recursos del área de trabajo social. También hay que diseñar y evaluar permanentemente los procedimientos de atención al usuario, ¿no?, especialmente en lo que se refiere a la oportunidad y calidad de las respuestas dadas a los mismos. Hay que realizar la referencia, la contrarreferencia cuando se requiera dentro de la estrategia de las redes, ¿no?, de las redes de servicios de salud. Hay que realizar la remisión a usuarios de acuerdo a la problemática social que presenta. Entonces ahí se presenta un conjunto, ¿no?, de funciones específicas y todo ello. Por otro lado, es planificar, programar, ejecutar y evaluar procesos e intervenciones sociales y organizar su quehacer profesional en tiempos y movimientos planificados, ¿no? Hay que gestionar, coordinar intra y extra institucionalmente recursos de diverso orden a fin de responder a los objetivos de trabajo. Entonces, miren ahí la importancia de nuestra intervención. O sea, es una intervención, como les decía hace un momento, minuciosa, una intervención especializada, ¿no?, especializada en poder mirar a ese trabajo social en el sector salud. Entonces, como les decía, por ejemplo, cuando desarrollamos, formulamos, ¿no?, los programas de atención primaria, pues ahí estamos cumpliendo una función específica y que se vincula a lo preventivo, ¿no? Entonces ahí el desarrollar, ¿no?, estas acciones preventivas, contribuimos, ¿no?, efectivamente en el cuidado, en ese, digamos, en esa práctica de los estilos de vida saludable a nivel del usuario y sus familias, ¿no? Entonces, ahí es necesario, obviamente, trabajar todo ese campo importante de la salud, como ya referí, como mirando a una área específica, ¿ya? Una área que te permite desempeñar, ¿no?, tus tareas profesionales, que te permite ejecutar actividades, ¿no?, que tienen que ver de manera directa o indirectamente con la salud de la población. Entonces ahí es todo un trabajo minucioso. Y como les decía, también parte de diseñar las estrategias, ¿no?, necesarias para poder responder a ese proceso de intervención desde el trabajo social, ¿no?, en este sector salud. Entonces ahí es importante pues mirar, ¿no?, y darle una mirada también a nuestras intervenciones. Bien, ahora vamos a pasar a revisar los instrumentos, ¿ya? Los instrumentos, y quiero partir de un instrumento básico que hacemos uso, como es la entrevista, ¿ya? La entrevista es una situación de interacción dinámica, como sabemos muy bien, entre dos personas, entre el entrevistador, el entrevistado, y en la que se produce pues un intercambio de información, ¿no?, opiniones, sentimientos, con un objeto definido. Entonces es una técnica que recopila información de las personas a través de la conversación, ¿no?, el diálogo entre dos o más personas. ¿Cuál es la función de estas entrevistas que realizamos? Es para verificar y ampliar nuestro conocimiento, ¿no?, sobre la situación de la persona, ¿no? Nos permite la reflexión del entrevistado, del objeto de estudio que no tiene sistematizado, ¿no?, o concienciado. Influir sobre ciertas conductas de la persona. Entonces aquí tenemos una clasificación. Esta clasificación, ya viendo a la entrevista en su estructura, pues tenemos entrevistas estructuradas, tenemos entrevistas semiestructurada y no estructurada. Cuando me refiero a la estructurada, pues es esa entrevista, ¿no?, que tú puedas formularlo a través de un formato
a través de una ficha, ¿no es cierto?, en las cuales consideres preguntas claves que quieres conocer. Y la semiestructurada obviamente considera, ¿no?, preguntas tanto cerradas y abiertas. Y no estructurada es cuando realizas esa conversación de manera directa, ¿no? Nos acercamos pues al usuario, ¿no? Señor, señora, buenos días. Usted está acudiendo al servicio. Comenten, ¿no? ¿Por qué problemas de salud usted está acudiendo, ¿no?, a este centro o a este hospital o a salud, etcétera. Cuando vemos la finalidad, pues hay entrevistas para orientar, las entrevistas para investigación, entrevistas terapéuticas, entrevistas diagnósticas para realizar nuestro diagnóstico, entrevistas de selección de personal. Bueno, generalmente las entrevistas de selección y reclutamiento de personal, pues lo ve el área de recursos humanos, ¿no?, a nivel de empresas. Los participantes, ¿no?, se pueden hacer de manera individual, grupal o a través también de un panel, ¿no? El ámbito de aplicación lo das en el campo educativo, en el campo social, psicológica, clínica, laboral y social. ¿Cuáles son los elementos de esa entrevista? El objetivo, tener la claridad del caso, cuál es la finalidad, la información deseada, para qué quieres esa información. Los sujetos es el entrevistador, la entrevistada, los instrumentos, ¿no?, la guía, digamos, el cuestionario, encuestas, y el método es la planificación. ¿Cuáles son las etapas para poder elaborar esa entrevista? Primero que tenemos que tener en cuenta la preparación, la definición de objetivos y contenido de la entrevista. Entonces, ¿quién va a ser entrevistado? ¿Cómo voy a entrevistar? ¿Cuándo se va a entrevistar? ¿Por qué tengo que realizar esa entrevista? ¿Para qué y qué es lo que requiero como información? La otra etapa que tiene que ver con la producción es la definición del espacio físico, instrumentos y recursos. El desarrollo, ¿no?, el encuentro entre el entrevistador, entrevistada para la recopilación de información. Entonces, el inicio, el desarrollo de la entrevista, el cierre, ¿no?, de la entrevista. Y la evaluación es pues un proceso posterior a esa entrevista. Sé que lo hemos aplicado muchas veces en las diversas intervenciones, ¿no? Incluso lo hemos formulado, la entrevista teniendo en cuenta pues el objetivo, ¿no?, y la finalidad en sí. Las preguntas eficaces que tenemos que tener en cuenta en las entrevistas es la claridad. Tiene que estar bastante claro la entrevista, y eso lo sabemos muy bien. Tiene que estar vinculado con el objetivo. Tiene que estar esa relación con el objetivo. Un tema a la vez, ¿no? Si quiero conocer, digamos, sobre la situación socioeconómica, ¿no?, de algún paciente, para poder justamente movilizar recursos o desarrollar la referencia, contrarreferencia, pues tengo que mirar de manera minuciosa. El fraseo tiene que ser neutral, ¿no? Escuchar a la persona, lo que nos está comentando, lo que nos está señalando. Redactar, ¿no?, en afirmativo, en positivo, todas las preguntas que queremos realizar. Como les decía, existen tipos de entrevistas según su ámbito de aplicación. La entrevista, por ejemplo, psicológica, el objetivo es indagar la personalidad, funcionamiento del individuo, de la persona, para determinar la estrategia de intervención, ¿no es cierto? Entonces, en lo educativo es indagar los problemas de enseñanza, aprendizaje, sus causas y soluciones. En orientación puede ser para una asesoría, ¿no?, en la elección, digamos, de una carrera, de un empleo, de una institución educativa, etcétera. En lo laboral es para seleccionar, evaluar al personal, ¿no?, y puede ser de elección, pues ajuste o salida.
Y en lo social, la entrevista nos sirve para investigar fenómenos y diseñar estrategias de intervención. Y en la salud, como les decía, es específicamente para conocer la situación socioeconómica, que más adelante voy a mostrar el informe, ¿no? Socioeconómico que realizamos también en caso de que un usuario X requiera, ¿no? Apoyo y asistencia complementaria. ¿Cuál es el perfil del entrevistador? Esto es necesario, importante tener en cuenta porque parte de que fluya, ¿no? Los conocimientos, pero también las habilidades y actitudes. Entonces, cuando me refiero a los conocimientos, es mirar al conocimiento y dominio, ¿no? De la técnica de la entrevista. Es poner en práctica nuestra capacidad de análisis y síntesis. Porque al aplicar la entrevista, pues las entrevistas no es para que solamente estén fichados en un archivo, sino lo vamos analizando, vamos sintetizando la información recogida. El conocimiento del tema es clave. El uso de material y equipo utilizado para la entrevista, el comportamiento humano. Pero las habilidades y actitudes parte primero de la empatía. Y sabemos muy bien, es ponerse en el lugar del otro. La seguridad en sí mismo, la congruencia verbal y no verbal, el contacto visual. El lenguaje tiene que ser totalmente claro y sencillo. La atención, la amabilidad, la concentración, la retención y la toma de decisiones. Por otro lado, cuando hablamos del perfil del entrevistador, es también tener en cuenta las características. Y esto va a partir de la misma presentación, la motivación, la misma vestimenta, confrontación y viendo todo también, y señalando que es confidencial la información, ¿verdad? Que recogemos. El respeto, la responsabilidad, ser uno mismo, ¿no? En este proceso de recojo de información y todo ello. Quiero compartir un punto muy importante que no debemos de dejar pasar, y es el identificar los tipos de entrevistadores. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el entrevistador entusiasta, ¿no? Que sonríe y brinda, ¿no? Confianza en el ambiente y se le puede tratar como un amigo. El interrogador realiza muchas preguntas, ¿ya? Muchas preguntas, no es muy conversador, ni amigable, no retroalimenta. El ocupado no se caracteriza por intentar transmitir al que es una persona muy importante y que tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Usa el teléfono, la computadora, no muestra mayor interés para poder entrevistarlo, ¿no? El serio, que no tiene ningún tipo de retroalimentación durante la entrevista, es una persona callada, serio y que no demuestra cualquier tipo de sentimiento. El imprudente y bromista, ¿no? Realiza bromas quizás en algunas ocasiones y que pueden tornarse inclusive en comentarios imprudentes, ¿no? Entonces ahí estamos viendo los tipos de entrevistadores. Otro tipo de entrevistador es el insensible y directo, ¿no? Dice lo que le pasa por la cabeza, así pueda herir, ¿no? Su susceptibilidad. El intimidador se caracteriza por ser autoritario, dominante, infringe, ¿no? Miedo a los candidatos y transmite la impresión de ser de carácter fuerte, ¿no? Cuando me refiero a los candidatos es exclusivamente una entrevista cuando se aplica para la selección, reclutamiento de personal, ¿no? El entrevistador o entrevistadora debe de evitar prejuicios, propiciar un clima de confianza, de seguridad, mostrar interés por el entrevistado, escuchar activamente, ¿no? Relajar al entrevistado, mantener una actitud tranquila y serena, dedicar el tiempo necesario para la entrevista y mantener, ¿no? El control de la entrevista también. Eso es clave. El entrevistador no debe adoptar una actitud de superioridad, de impertinencia. Debe evitar dar consejos o polemizar, ¿no?
inducir al interlocutor a adoptar una actitud defensiva o recelosa, tener prisa o dar sensación de que se tiene que ir, ¿no? Manifestar contrariedad por lo que se ve o escucha. Debe de evitar hacer interpretaciones anticipadas, ¿no? Dejándose llevar pues de las primeras impresiones. Por otro lado, efectuar la entrevista cuando se encuentra cansado, ¿no? O sea, apartarse de la finalidad de la entrevista e interrumpir de manera abrupta la entrevista, ¿no? Dándola por finalizada. El contexto, ¿no? Para poder aplicar la entrevista, ver la cuestión del lugar, ¿no? Mirar la misma postura, el mensaje y, bueno, los obstáculos también que se puedan presentar, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, obviamente, a veces cuando hacemos las entrevistas se presentan también algunos ruidos y todo eso. Hay que tener la guía de entrevista, ¿no? Digamos, algunos móviles, grabadoras, sería importante, ¿no? Grabar todo lo que, siempre y cuando que también la persona lo autorice, ¿verdad? Porque hay muchas personas que no quieren ser grabados, entonces solamente recogemos la información en la misma guía de la entrevista. Bien, hay algunas cuestiones importantes y bueno, hay que tener las habilidades psicosociales, ¿no? En la entrevista. Una cuestión importante cuando realizamos la entrevista es tener en cuenta la comunicación como parte de un proceso de intercambio de información, ¿no? De ideas, de sentimientos, de pensamientos, y se produce, ¿no? En presencia de una o más personas. Entonces ahí la comunicación para que sea efectiva, pues tiene que ser clara, tiene que ser directa, oportuna, respetuosa, asertiva, hacer explícito lo implícito. Entonces ahí hablamos de los tipos de comunicación, el verbal, no verbal, las barreras, ¿no? Que se pueden dar a nivel semántico, fisiológico, psicológicas, físicas, administrativas, y los estilos, ¿no? Que mira lo agresivo, lo pasivo, lo asertivo, y todo ello parte de una escucha activa. Teniendo en cuenta la entrevista recogida, es necesario tener en cuenta el reporte de la entrevista. Y este reporte nos sirve justamente para analizar y sistematizar la información. Es todo un trabajo minucioso, pero también ahí tienes la información necesaria para dar un tratamiento, ¿no es cierto?, a las personas. O sea, un tratamiento en el sentido de poder atender, ¿no?, a esas demandas, a esas necesidades por la cual acuden a un establecimiento de salud. Entonces, cuando hablamos del reporte de entrevista, pues nos permite esa recopilación de la información que se obtuvo en la entrevista, ¿no? Datos, evaluaciones, conclusiones y resultados finales. Entonces es necesario realizar ese reporte de la entrevista. ¿Cuál es la estructura para el reporte de esa entrevista? Bien sencillo, 3 puntos. Introducción, descripción general de la entrevistada, del entrevistado. Entonces, cuando tienes cada reporte, lo puedes ir guardando incluso en el archivador, ¿no? Del área de trabajo social. En el desarrollo, hay que tener en cuenta los fragmentos textuales de la entrevista, que representen, por un lado, los puntos clave o más significativos. Y las conclusiones es la opinión personal de la persona que ha realizado el reporte de la entrevista, en este caso nosotros los trabajadores sociales, ¿no? Estableciendo su criterio personal, estableciendo su conclusión. Bien, hasta aquí la entrevista. Ahora vamos a pasar a revisar otro instrumento importante que viene a ser la ficha social. Cuando tenemos en cuenta la ficha social, es también un instrumento sumamente importante que específicamente mira, digamos, cuestiones que tienen que ver con la dinámica, ¿ya? La dinámica familiar,
Pero por otro lado, la ficha social es un instrumento, ¿no?, profesional básico de sistematización de la información, ¿ya? Obtenida por quienes pues ejercemos la carrera de trabajo social, ¿no?, en la relación que se establecen, ¿no?, con los usuarios en los procesos, digamos, de asistencia, de ayuda. Y es necesario señalar que en la ficha social pues no incluye toda la información del caso, ¿no? Entonces ahí consideramos pues algunos puntos claves y que obviamente nos permite, ¿no?, digamos, clasificar a las familias por su condición de pobreza a fin de identificar a aquellas que se encuentran pues en situación de pobreza extrema, ¿no?, con el fin de coordinar acciones interinstitucionales y para dar respuestas primordiales al acceso a los servicios. Entonces, todos, ¿no?, todos los usuarios tienen que contar con su ficha social. Ya, eso es importante tomarlo en cuenta. Por otro lado, tenemos otro instrumento y que tiene que ver con las fichas de monitoreo y seguimiento de actividades. Si bien es cierto, formulamos nuestros programas, nuestros planes, pues también tenemos que diseñar nuestra ficha de monitoreos y seguimiento de actividades. Yo lo llamo sistema, ¿ya? Sistema de monitoreo y seguimiento de actividades, que parte también de considerar pues algunas cuestiones que miran las variables e indicadores. Eso es importante tomarlo en cuenta y esto nos va a permitir para mejorar, por ejemplo, el desempeño, ¿no?, de un proyecto, de un programa que has formulado para poder desarrollar actividades preventivas, ¿no?, con los usuarios y sus familias. Pero por otro lado, este monitoreo y seguimiento nos permite fortalecer la toma de decisiones y la planeación de nuestras actividades. Contribuye al aprendizaje de la organización, en este caso el sector salud, avanzar hacia el empoderamiento, desarrollo y crecimiento, ¿no?, de la entidad, de la organización, del establecimiento de salud, del hospital, del seguro. Contribuir al conocimiento y plantear medidas correctivas. El monitoreo en sí viene a ser todo un proceso minucioso, sistemático, de mirar si efectivamente las actividades planteadas se vienen cumpliendo o no. Pero por otro lado, también el monitoreo me sirve para poder identificar algunos vacíos que se van presentando en la ejecución de las actividades. Asimismo, para plantear medidas correctivas. Por ejemplo, tienes una actividad programado, digamos, para el día martes de la próxima semana, que es 16 de mayo. Pero por diversos factores explicativos no lo vas a poder, digamos, ejecutar ese día la actividad, ¿verdad? Entonces hay que hacer la reprogramación de manera inmediata. Pero si no lo reprogramas y lo dejas ahí, y cuando desarrollan el monitoreo, pues identifican que ese día no se ha desarrollado la determinada actividad. Entonces, inmediatamente, pues ahí hay que plantear esas medidas correctivas. ¿Qué es lo que sucedió para que no se haya ejecutado? ¿Qué es lo que ha pasado para no haber implementado esa actividad con fecha ya programada y todo ello, ¿no? Entonces, parte de todo un proceso de planteamiento, ¿no?, de esas medidas correctivas y todo ello. Cuando hablamos de los propósitos del monitoreo seguimiento, pues es justamente para mejorar ese desempeño, ¿no?, a través de la detección, ¿no?, de problemas de este programa, de un proyecto que hayas formulado para el sector salud en etapas iniciales, ¿no?, de la implementación. Te permite pues que se vayan reduciendo las posibilidades de fracaso, ahorrar recursos y tiempo al identificar, ¿no?, de manera oportuna las alternativas de solución. Pero por otro lado, el monitoreo también es para fortalecer la toma de decisiones y la planeación, aprender de los logros, las dificultades
contribuir con la toma de decisiones para el diseño de iniciativas futuras. Contribuye al aprendizaje institucional y al aprendizaje social, al promover el conocimiento del contexto, ¿no? De los procesos, de las estrategias, avanzar hacia el empoderamiento, ¿no? A través de fortalecer las capacidades de la población involucrada, ¿no? Y también del equipo encargado de la ejecución, de la misma organización. Miren todas digamos, los propósitos importantes que tiene el monitoreo. Asimismo, el monitoreo que realizamos para ver el cumplimiento de nuestras actividades, pues contribuye a esa construcción del conocimiento. El análisis de la evaluación nos permite pues compartir con otros, ¿no? Difundir los aprendizajes y las mejores prácticas, contribuyendo a ese conocimiento general de los conceptos y procesos de desarrollo. Entonces, esto puede servir tanto a la misma organización como a otras organizaciones o instituciones, ¿no? Intergubernamentales, académicas o de investigación, ¿no? Entonces, aquí es importante mirar este proceso de monitoreo o seguimiento. Tenemos algunos formatos para realizar el monitoreo y seguimiento y que parte, por ejemplo, reportes, ¿no? De reuniones, también de visitas de campo. Cuando digo visitas de campo es, por ejemplo, seguramente en tu plan, en tu programa de salud, de repente has considerado alguna actividad que tiene que ver con proyección social, ¿verdad? Y entonces eso se hace pues el trabajo mucho más comunitario y todo ello, ¿no? Entonces ahí tenemos también los reportes, los diarios de campo. Pareciera insulso, digamos, utilizar esto, pero no lo es. Es necesario, importante. Yo los utilizo en todo proceso de intervención, ¿no? Considero cuestiones que tengo que tener en cuenta, por ejemplo, como las ocurrencias, algunos casos que se van presentando, ¿no? Y voy anotando en mi cuaderno de campo o en mi diario de campo, ¿no? Entonces, registro, ¿no? Del mismo proyecto, del programa, por medios diversos, como notas, fotografías, videos. Y obviamente también se toma en cuenta el reporte de la ficha técnica de actividades. ¿Ya? Es una ficha importante en la cual tú señalas, ¿no? Todo, digamos, el proceso de ejecución de una determinada actividad. Quiero compartir acá un formato, es un registro de plan de monitoreo, nombre de la unidad, en este caso, ¿no? Es, digamos, ahí el trabajo social, periodo de ejecución de la actividad, para cuándo se ha previsto esa actividad, quién es el equipo ejecutor de la actividad. Tenemos 5 columnas en la parte de intervención. Es mirar específicamente qué actividad se está monitoreando. Quizás sea un taller de sensibilización a la población para la prevención de la salud. ¿Qué indicadores tengo que tomar en cuenta, ¿no? Para dar cuenta si esa actividad se está cumpliendo o no. De esa intervención mayor, ¿qué actividades concretas tengo que desarrollar? El tiempo, ¿en qué tiempo se va a desarrollar esa actividad y quién es el responsable? ¿Ya? Este es un formato que yo lo he elaborado y bueno, pueden considerar ustedes, ¿no? Algunas otras columnas que realmente crean por conveniente y que se pueda considerar en este formato. Por otro lado está el formato que mira los resultados del registro de monitoreo y parte de tener en cuenta ese resultado. Una vez más, el nombre de la unidad, la técnica es la observación en campo, digamos, de esta actividad que está dentro de tu programa, fuentes del monitor o monitora, fecha de monitoreo, tienes que poner ahí el periodo, ¿no? de informe,
qué fecha lo vas a presentar y todo ello. Aquí tenemos igual las 5 columnas, la actividad igual, ¿no? Es, digamos, un taller con la población para la prevención de la salud. Los indicadores, igual considerar los indicadores, ¿no? ¿Qué indicadores específicos tienes que tener en cuenta? Y cuando hablamos de indicadores es pues formular indicadores posibles de medir, indicadores totalmente objetivos, ¿no? Y que den cuenta que efectivamente esa actividad se ha cumplido. Entonces el estado de avance puede ser que esté en un 90%, quizás está en un 40%. Entonces, en la otra columna voy poniendo los comentarios. Y ya estás así, al poner los comentarios, ya estás realizando el análisis, ¿no es cierto? Y hay que poner también las recomendaciones necesarias, esas recomendaciones que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Para mejorar. Imagínense que el estado de avance de esa actividad está pues en un 40%, ni siquiera ha llegado a un 50%. Entonces hay que identificar y hay que plantear esas medidas correctivas. ¿Qué medidas correctivas tengo que plantearlas para que esa actividad pues llegue a un estado de avance del 90-95%? Y así podemos ir formulando más formatos. ¿Ya? Una vez más vuelvo a repetir, el trabajo social es creativo, es innovador y podemos formular nuestras propias matrices de seguimiento, de monitoreo, nuestros formatos, ¿no? Para poder ir dando cuenta del cumplimiento de las actividades, ¿no? Obviamente esas actividades que están dentro de mi propuesta, de mi programa o del proyecto que se ha formulado dentro del sector educación. Disculpen, dentro del sector de salud. Bien, esto también es parte de un instrumento importante que hacemos uso. Ahora vamos a revisar las visitas domiciliarias. Tengamos en cuenta que la visita domiciliaria es una variante de la entrevista, ¿no es cierto? Que permite al profesional completar la información del usuario, de la usuaria, utilizando la información en el contexto natural, ¿ya? En ese contexto natural del usuario o en el lugar de residencia habitual. Entonces, la información recogida, pues utilizando esta técnica, nos permite verificar la situación real del caso, ¿no es cierto? Ya que los datos facilitados en las entrevistas, ¿no? Digamos, del despacho, pueden diferir de los recogidos en el domicilio. Así es. Una cosa puede ser que recojas como primera información, ¿no? En tu oficina o en el área donde estás ubicada, pero esos datos pueden diferir cuando realizamos la visita domiciliaria. ¿Ya? Entonces es sumamente importante también tener en cuenta esta técnica, ¿no? de la visita domiciliaria. Aquí hay un punto muy importante y que parte de mirar también la evaluación socioeconómica, ¿ya? Del paciente, de su familia. Y cuando hablamos de esa evaluación, pues luego de hacer esa, digamos, evaluación, vamos a tener que elaborar el informe socioeconómico. Y parte de ser un documento que acredita, ¿no? La condición socioeconómica de una persona y o familia, a través del cual pues se puede optar a la obtención de un beneficio, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que un usuario X, como ya les había mencionado, requiere alguna asistencia, requiere algún apoyo o requiere ser referido a alguna otra institución para que pueda ser atendido en sus necesidades de salud. Entonces, este informe socioeconómico tenemos que elaborarlo de manera minuciosa y obviamente tiene una estructura muy, digamos, minuciosa
y que parte de elaborar ese informe, un informe social desde la evaluación socioeconómica. Con los resultados que tienes de esa evaluación socioeconómica, pues luego se pasa a formular ese informe. Entonces tenemos en primer orden los datos generales, que tienen que estar considerados los apellidos, los nombres, la edad, el DNI, la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, el grado de instrucción, estado civil, ocupación, dirección, teléfono y fecha. Observación, una observación no estructurada. La entrevista, qué cosas ha salido en la entrevista, cuál es la información. De igual manera, la información de la visita domiciliaria. Entonces, parte aquí el informe social, socioeconómica, es bastante minuciosa. Y como vuelvo a repetir, parte de esa evaluación socioeconómica que se ha realizado al usuario, a la usuaria. Hay que considerar el motivo de la elaboración del informe. Asimismo, en este informe hay que considerar la composición familiar. Por otro lado, la situación sociofamiliar. Y esto aparte de ver la dinámica familiar en educación, salud, vivienda y en lo económico, aquí trabajamos de manera minuciosa mirando ingresos y egresos. Endeudamiento, quizás tiene deudas, pagos a entidades crediticias, a qué entidades está realizando su pago mensual, cuál es su situación económica actual y las conclusiones y recomendaciones. Entonces ahí trabajarlo también de manera minuciosa. Otro instrumento sumamente importante que se hace uso también es el genograma. Yo lo he utilizado en varias oportunidades y esta viene a ser una representación gráfica a través de un instrumento, ¿no?, que registra información sobre su estructura y o composición de una familia. Entonces aquí trabajamos el genograma estructural, pero por otro lado, mirando las relaciones de funcionalidad entre sus miembros. Entonces hablamos de un genograma relacional. ¿Cuál es la relación, ¿no?, del usuario A con los miembros de su familia? Y esto de por lo menos 3 generaciones. Entonces, existen diversas gráficas, diversas simbologías y se trabaja a través de figuras, ¿no? Por ejemplo, si quieres mirar 3 generaciones, pues tenemos que empezar, ¿no?, o sea, digamos, de los abuelos, los padres y al mismo usuario o a la usuaria, ¿no? Entonces hay que hacerlo con figuras, hay que identificar, ¿no?, en qué año ha nacido, quiénes han sido, digamos, sus abuelos, cómo era su familia, cuántos hermanos ha tenido, digamos, sus abuelos, si sus abuelos han sido casados o solamente han estado llevando, digamos, relaciones de convivencia, si en la familia, digamos, ha habido divorcio, se han separado, etcétera, etcétera. Y esto también parte de poder identificar, teniendo en cuenta, ¿no?, a la familia, ¿ya? Entonces, eso es importante también utilizarlo como un instrumento porque te da una mirada mucho más minuciosa de la familia, ¿no?, de la familia y sus relaciones, cómo son sus relaciones familiares, ¿no? Otros lo llaman también, otros especialistas, el familiograma, y de hecho que lo han revisado, lo han podido mirar. Bien, ahora pasamos a revisar la elaboración del informe social. ¿Ya? Esto también es un instrumento sumamente importante y parte de mirar al informe social como un instrumento de gran importancia, ¿no?, dentro del trabajo social.
y se emite como resultado final de lo registrado en nuestra intervención. ¿Ya? Nuestra profesión de trabajo social pues siempre ha sido relacionada, ¿no?, con la práctica profesional y a veces se deja de lado la importancia que reviste esta herramienta. Generalmente somos nosotros, ¿no?, nosotras las mismas trabajadoras sociales, los mismos trabajadores sociales, los que consideramos pues que el informe social es un requerimiento formal, ¿no?, olvidándonos de la finalidad del mismo. Quiero señalar que este informe social es un documento de naturaleza y valor científico legal, o sea que tiene por objetivo obtener y conservar información relevante, ¿ya?, que te permitan sustentar, ¿no?, el riesgo y vulnerabilidad de la persona, ¿ya? El riesgo y la vulnerabilidad en que se encuentran las personas usuarias, en este caso, las personas usuarias que acuden a un servicio de salud. El informe social sintetiza los resultados de la aplicación de las técnicas, ¿no?, de la aplicación de los instrumentos para evaluar la situación de la persona, ¿no? Y aquí consignando el análisis u opinión. Su redacción tiene que ser totalmente clara, tiene que ser precisa, tiene que ser coherente y accesible a la comprensión del destinatario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no?, hay un caso, digamos, que se tiene que ver, ¿no?, de un usuario. Voy a poner un caso de tentativa de feminicidio, ¿no? La persona agredida pasó a ser atendida en un, digamos, en un centro de salud privado, en una clínica privada. Entonces, ahí se recoge la información y se sabe que esta familia no tiene los recursos necesarios para poder solventar los gastos en esta clínica. Entonces, inmediatamente, la trabajadora social, ¿no?, primero identifica instituciones de salud pública para que pueda ser referida, ¿no?, y se hacen los contactos, se realiza la articulación interinstitucional, pero a todo esto acompaña el informe social, ¿ya?, viendo justamente, ¿no?, su situación socioeconómica, evaluando la situación de la persona y sobre todo consignando nuestro análisis, nuestra opinión para que pueda ser referida, porque en la clínica no lo va a poder pagar, ¿verdad? Entonces, o por otro lado, el informe social también lo podemos elaborar para que le puedan abaratar los costos, ¿no?, en lo que se refiere al internamiento, a los medicamentos y todo ello. Entonces, por eso el informe social tiene que ser bien claro, ¿no?, bien preciso, coherente y accesible, ¿no?, a la comprensión del destinatario. Por otro lado, ¿para qué nos sirve el informe social? Es para brindar información, ¿no?, sobre la situación objeto de tratamiento, y esto es un resumen de la situación pasada y actual, ¿no?, de la persona, su entorno familiar, su situación laboral, su vivienda. Los aspectos a tratar, ¿no?, pueden variar en función de la finalidad del informe. Así es. Los aspectos a tratar pueden variar en función de la finalidad del informe. Por otro lado, es tu valoración profesional de dicha situación. Aquí entra a tallar esa valoración profesional. La trabajadora o trabajador social, con toda la información recopilada, ¿no?, en la primera parte, pues realiza una valoración exhaustiva, ¿ya?, de la misma. Pero por otro lado, es tu diagnóstico o dictamen técnico. Entonces, se trata de la parte más importante del informe social. En ella, el trabajador social, la trabajadora social, interpreta la situación y detecta, ¿no?, los problemas existentes. Por otro lado, nos sirve
para plantear la propuesta de intervención. En este apartado se incluyen todas las acciones encaminadas a la resolución, ¿no?, de los problemas detectados en las fases anteriores. Entonces, aquí el informe social es sumamente importante. La finalidad de un informe social, pues, centra su elaboración en los informes sociales que puedan requerir las personas usuarias. Por otro lado, la finalidad está para informar a otras instituciones, a otros servicios de una determinada situación social, ¿no? Y pueden emitirse a instancias públicas o privadas. Entonces, para eso también sirve, ¿no?, el informe social, cuya finalidad son esos puntos que estoy mencionando. Por otro lado, la finalidad también de un informe social es para la obtención, ¿no?, de los recursos, de ayudas, y este tipo de informes, pues, suele realizarse por profesionales de los servicios sociales, tanto públicos o privados. Entonces, aquí el informe social, como les decía, es sumamente importante, pero también parte de que sea un informe social totalmente coherente, consistente, ¿no?, para poder hacer que la persona usuaria pueda recibir esa asistencia, ese apoyo, ¿no?, esa ayuda. Le señalaba claramente en algunos pasajes de mi exposición que el trabajador social en salud, pues, es ese profesional, ¿no?, que conoce esas carencias, esas necesidades sociales que inciden en ese proceso de salud de la persona, que inciden en ese proceso, ¿no?, de salud y enfermedad por la que está atravesando la persona. Entonces ahí es necesario identificar esas redes, ¿no?, familiares, sociales, en el que, pues, promovemos, ¿no?, la utilización de los recursos disponibles y a través de diversas acciones que vamos desarrollando, ¿no?, como trabajadoras sociales. Es necesario mirar digamos, al trabajo social dentro de esos programas de atención primaria, ¿no?, donde se desarrolla específicamente la función básicamente preventiva, y claramente lo señala Anderred, ¿no?, en donde nos habla sobre esas funciones preventivas. Pero así también Mary Richmond, que es una pionera del trabajo social, pues nos dice que el trabajo social, ¿no?, en este ámbito de la salud, pues tiene todo un proceso histórico muy largo, ¿no?, y que comienza específicamente en el siglo XIX, cuando la medicina, pues, empezó a ser más sensible al contexto social, ¿no?, ese contexto social que rodeaba a la persona, así como la relevancia, ¿no?, en los orígenes de las experiencias en organizaciones sociales de caridad, ¿no?, como en los métodos, pues, que determinados trabajadores sociales desarrollaban, ¿no? En ese tiempo le señalaban el acercamiento médico y también reconocido como asistencia social, ¿no? Entonces, eso lo señala Mary Richmond, pero ese término de asistencia social como que se da desde 1902, ¿no? Entonces, se pensaba, pues, que el trabajo social, solo su función sería de brindar apoyo, de dar asistencia. Pero con el pasar del tiempo vamos viendo que va avanzando, ¿no? Y nuestras acciones, nuestras funciones de hoy en día son diversas. Entonces ahí Richmond argumenta, ¿no?, que dada la eficacia en el tratamiento, algunos médicos buscaron, ¿no?, trabajadores sociales para que puedan apoyar, ¿no?, en las consultas que ellos recibían. Entonces, en esa época, pues, la medicina dirigió su centro de interés a lo social, ¿ya? Al verificarse racionalmente la relación existente entre la enfermedad y el desigual, ¿no?, reparto de la riqueza y del bienestar. Entonces, esto parte también de una constatación científica,
¿ya? Esa constatación científica que realmente posteriormente, ¿no?, da al nacimiento de la salud pública y la medicina social en el siglo XX. Entonces, desde un principio, el trabajo social en salud se caracterizó, ¿no?, por facilitar esa asistencia directa. O sea, con eso nace, ¿no?, el trabajo social en salud. Pero como vuelvo a repetir, con el pasar del tiempo y ahora, hoy en día, en este contexto distinto, desarrollamos otras acciones, ¿no? Como les decía, desde la investigación, desde la prevención, desde la promoción, desde la gestión estratégica y la administración de los servicios, ¿no?, públicos. Entonces ahí vamos vinculando con las cuestiones de protección social de las personas. Y cuando hablamos de esa protección social, pues parte de ello es que tenga acceso a los servicios de salud, pero no solamente el acceso, sino que también sea pues atendido, sea, digamos, visto, ¿no?, como un ser social con derechos, con deberes y obviamente que requiere, ¿no?, esa intervención de manera minuciosa. Entonces aquí, como les decía, desde ese momento, este trabajo social en salud se caracterizó, ¿no?, justamente por facilitar esa asistencia directa, ¿no?, y basándose en ese contacto personal, basándose en la comprensión y en el soporte emocional de las personas que pasaban por un proceso de enfermedad. Así es, los trabajadores sociales, ¿no?, iniciaron desarrollando soporte emocional, ¿no?, mediante un trabajo, una intervención de ayuda, ¿no?, para la, digamos, para la mejora, ¿no?, de su situación como persona, pero también de sus familiares, ¿no? Y esto pues debido a todas las situaciones de salud, de enfermedad sufridos, ¿no? Entonces, miren a nuestro trabajo social desarrollando acciones sumamente importantes. Quiero ir terminando esta exposición, seguramente vamos a ir ampliando la información con las preguntas, con las consultas o con la misma socialización de sus experiencias, ¿no? Señalar que el trabajo social, pues hoy en día desarrolla diversas acciones a nivel de su intervención, ¿no?, en el sector salud. Como les decía al inicio de mi exposición, pues no solamente son estas funciones que cumplen, son funciones básicas, van cumpliendo también otras funciones importantes y que están estipulados dentro de los términos de referencia, ¿no?, que son los TDR y están considerados en los contratos administrativos, ¿no?, los CAS. Entonces, ahí es importante que sigamos aportando con nuestros conocimientos, pero también con nuestra, digamos, propuestas, ¿no?, propuestas para mejorar la situación de las personas usuarias y sus familias. Bien, es esto lo que yo quería compartir con cada uno de ustedes. Podemos ampliar la información con las consultas, preguntas que se puedan ir dando en relación a esta temática. Alguien que quisiera socializar quizás su experiencia en el sector salud. Alguna experiencia que nos puedan comentar u otros instrumentos que vienen haciendo uso, ¿no?, en el sector salud. Existen diversas experiencias también a nivel, como mencioné, del trabajo social, ¿no?, en la salud mental comunitaria, ¿no?, en donde se desarrollan pues acciones específicas, básicas con poblaciones, con comunidad. ¿Alguna pregunta que haya o algo que quisieran socializar? Me gustaría también escucharlos.
Sí, los escucho. ¿Sí? ¿Alguna consulta, queridos participantes, o aportación? Me parece que ninguno, licenciada. Sí, parece que no hay consultas. Les pedía que si pueden socializar, ¿no? Alguna experiencia también de su intervención en el área de la salud, pero parece que no hay. Bien. Bien, algunas palabras finales, licenciada, para concluir ya nuestra sesión del día de hoy. Sí, señalar un punto importante de este tema es que tenemos que plantear ya propuestas, programas, proyectos desde nuestra intervención, ¿no? Para mejorar la situación de los usuarios y sus familias que acuden, ¿no? A los distintos servicios de salud. Como les decía, el campo de la salud es una de las áreas más antiguas de nuestra intervención y que tiene mayor intervención. Antes, por ejemplo, las clínicas no contaban con los servicios de una trabajadora social. Hoy en día lo tienen. Tienen un área específica de trabajo social, ¿no? Conozco de cerca muchas intervenciones, ¿no? En las cuales muchos trabajadores sociales van desarrollando intervención. Pero también quiero señalar que parte de un trabajo social especializado. Si el interés está por, digamos, por desarrollar intervención en el sector salud, pues tenemos que prepararnos, capacitarnos cada vez más para fortalecer nuestras competencias, esas competencias requeridas por un mercado laboral sumamente competitivo. Para poder intervenir en el sector salud, se desarrollan también labores de SERUM, que son los servicios, ¿no? Rurales en salud, y se desarrolla pues por un lapso de un año, ¿no? Hay convocatorias diversas para el sector salud. Hace poco, Salud, me voy a referir a Ayacucho en Perú, ha pedido, ¿no? Que se convoque a trabajadores sociales para cubrir 3 plazas, pero uno de los requisitos básicos es tener el SERUM, ¿no? Entonces, si tienes el SERUM, obviamente, pues eres una de las personas profesionales indicadas para poder participar de ese proceso de concurso. Entonces, en ese ámbito, ¿no? En ese ámbito de la salud, pues desempeñamos diversas tareas profesionales, ¿ya? Ejercemos diversas actividades que tienen que ver de manera directa o indirectamente con la salud de la población. De manera directa, ¿no? Cuando vemos las cuestiones de atenciones primarias, pero indirectamente cuando desarrollamos acciones de prevención, de promoción, y al trabajar con la población, pues vas mirando cuestiones preventivas, ¿no? ¿Por qué no formular propuestas que mejoren, ¿no? Digamos, los estilos de vida saludables de las familias, y que podamos formular proyectos que miren, ¿no? A familias saludables, todo ello, ¿no? Entonces es señalar que parte también del planteamiento, ¿no? De esas propuestas que tenemos que tener en cuenta. En América Latina, nuestra carrera eh, eh, tiene mayor intervención, ¿ya? Mayor intervención en salud, no solamente en Perú. Tiene mayor número, ¿no? Digamos, de actores sociales y que se encargan básicamente de esa atención, ¿no? De las problemáticas sociales detectadas, ¿no? En los centros de salud, en el hospital, en seguros sociales. Y sobre todo un punto muy importante que se debe de trabajar es la educación sanitaria.
la educación sanitaria y la salud pública, que son los nuevos enfoques que vamos tomando en cuenta desde nuestro proceso de intervención. Y obviamente todo ello dentro de los programas de atención primaria, ¿no? Cuando hablo de atención primaria, me refiero específicamente a desarrollar una función básicamente preventiva. ¿Ya? Qué importante, qué interesante, ¿no? Trabajar cuestiones preventivas y no trabajar ya directamente en la atención. Entonces, parte también de plantear esas propuestas. ¿Ya? Una vez más señalo que este trabajo social en el área de salud es también una intervención sumamente especializada. ¿Ya? Sumamente especializada y que parte de mirar la teoría y la práctica. Si estoy inmersa en el sector salud, pues tengo que revisar información, tengo que revisar bibliografías, literaturas, llevar algunos cursos que me permitan tener una mejor intervención, ¿ya? Una mejor intervención y obviamente plantear esas propuestas, esos proyectos, esas iniciativas, porque estamos formados para plantear propuestas, para revisar las políticas sociales, en este caso, del sector salud. ¿Cuáles son las políticas sociales? ¿Cuáles son los marcos normativos? Leyes que nos permiten tener en cuenta estos procesos de atención primaria con los usuarios y sus familias. Bien, es esto último que quiero señalar. Agradecer la participación de cada uno de ustedes. Quizás una vez más vuelvo a preguntar, quizás hay algunas preguntas o algo que quisieran socializar. Muchas gracias.